Свинье Божий, помилуй мя грешного. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного. Bien, bienvenidos como cada miércoles al Semáforo Católico. Recuerden que este es un espacio que construimos entre todos y la intención es dar a conocer temas relacionados con nuestra Santa Madre Iglesia Católica, así como dar a conocer también órdenes religiosas, apostolados que están realizando sacerdotes, religiosas, laicos. Y esta noche vamos a tener una fundación de nueva cuenta que es pues ya de casa. Conocemos muy bien a Julieta, también Julieta Pendini, que ha estado ya en 2 ocasiones con nosotros, y en la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y esta noche, otra vez, como hace un año, es un placer para nosotros recibir a Dominique Kustra, que de verdad, siempre lo he dicho, habla muy bien su español, pese a que es polaco, de verdad. Es admirable la entrega que él tiene hacia a esta fundación. Y esta noche vamos a platicar sobre la Noche de los Testigos. Y no solo esta parte de la conferencia que realiza cada año la fundación, sino también de testimonios de todas estas personas, de todos estos cristianos perseguidos por su fe. Y antes de proceder a ello y de presentar a nuestro invitado, vamos a hacer la oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos con rectitud y gocemos siempre de tu consuelo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y ahora sí, vamos a abrir la pantalla para presentar y saludar a nuestro amigo Dominique. Buenas noches, Dominique. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy buenas noches a todos. Muy bien, gracias a Dios. Aquí saludando desde Guadalajara, desde Jalisco, y feliz de estar esta noche con ustedes. No, pues muchas gracias por haber aceptado esta segunda ocasión. De verdad, es la vez pasada que estuviste con nosotros, pues sí nos quedamos con esas ganas de conocer más de estos testimonios que han llegado hacia ti. Ahora sí que has acudido a veces hacia los lugares a donde está llevándose a cabo todas estas situaciones fuertes para los cristianos. Por causa de la fundación, pues te envían a estos lugares. Y bueno, primero platícanos, ¿qué es la Noche de Testigos? La Noche de los Testigos es un evento que se está realizando en diferentes partes del mundo. Inició prácticamente en Francia, luego en España, en otros países donde tenemos las oficinas nacionales de esta Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y la Noche de los Testigos une 3 elementos, ¿no? El testimonio concreto de la iglesia misionera, de la iglesia perseguida, luego oración y música. ¿Qué quiere decir? Que siempre donde vamos, habitualmente son iglesias, catedrales, ¿no? Entonces invitamos a 3 testigos de diferentes países del mundo. Cada uno tiene un espacio de unos 15 minutos más o menos, y luego escuchamos la música
eh, una música sacra normalmente y también siempre al final pues se pone el Santísimo para rezar precisamente por los cristianos perseguidos, especialmente quizás de estos países que representan estos testimonios. Entonces, aquí ya hemos hecho, creo que 6 veces en México. La Noche de los Testigos ya llegó a diferentes partes de la República Mexicana. Me acuerdo que empezamos por Morelia, Guadalajara, Aguascalientes, Ciudad de México, en diferentes lugares, ¿no? Y hasta hemos llegado a Saltillo, hemos llegado a Monterrey, hemos llegado a León, bueno, y Ciudad de Guzmán, bueno, diferentes partes, Querétaro, etcétera. Cada año intentamos cambiar un poquito, ¿no?, el lugar para que estos testimonios puedan llegar a, a un público más amplio, ¿verdad? No siempre los mismos lugares, no siempre las mismas iglesias, y claramente, tanto como cambiamos los lugares, también cambiamos las personas que invitamos para que conozcamos testimonios de diferentes partes del mundo, no siempre Nigeria, no siempre Siria, sino a veces últimamente, por ejemplo, nos tocó justo cuando empezaba la guerra en Ucrania el año pasado, ¿no? Pues la Noche de los Testigos, todos los años realizamos más o menos a los finales de febrero, ¿no? Entonces yo invité a un amigo un sacerdote de Ucrania, claramente unos 2 meses antes, ¿no?, para que hable sobre todo lo que pasó durante la Unión Soviética, ¿no?, con la fe, con esta gente, con esta persecución tan fuerte de parte del gobierno comunista. Y fíjate que una semana antes de venir, justo empezó la guerra en Ucrania, entonces vino totalmente con otro tema, ¿verdad?, hablando de la situación de los cristianos, bueno, de la población ucraniana, y fue, entre comillas, un hit, ¿no?, porque todo el mundo estaba ansioso, ¿no?, de conocer la situación más de cerca. Entonces, repito, son testimonios siempre de primera mano de personas que o son nativos de estos países o misioneros que han trabajado durante años entregando su vida en los países donde hay conflictos, donde hay persecución religiosa, donde hay guerra, donde hay una miseria. Y esto precisamente es para dar a conocer nuestra iglesia, no siempre parece nuestra iglesia mexicana, ¿no?, donde tenemos en cada esquina una iglesia, un convento, una capilla que podemos hacer las procesiones por las calles, rosarios en el vecindario, etcétera. Todo lo que estoy comentando, pues en muchos países, pues, bueno, no cabe ni en los sueños. Entonces, estos testimonios nos acercan a esta iglesia perseguida, a esta iglesia discriminada, a esta iglesia silenciada, y también, en muchos casos, la iglesia que necesita de nuestra parte una respuesta concreta, oración y caridad. Bien. Y en el caso de los invitados que ustedes utilizan para esta conferencia de Noche de los Testigos, ¿cómo es el proceso de selección? ¿Cómo es que ustedes contactan a la gente que participa en ello? Bueno, contactamos a la gente porque realmente trabajamos como la fundación, en estos países estamos ayudando, hay pues lógicamente que hay muchos sacerdotes religiosos que reciben nuestra ayuda para algunos proyectos muy concretos ahí donde viven, gracias lógicamente a la generosidad de tantos benefactores, incluido México, ¿no? Entonces, algunos miembros de nuestra fundación podemos viajar de vez en cuando, no son viajes frecuentes, pero sí son viajes que impactan. Hace unos 3 meses que pude visitar Pakistán, de lo que también voy a hablar hoy un poquito, unos testimonios muy, muy impactantes. Y claramente pues, conoces los sacerdotes, conoces los obispos, conoces algunas religiosas o misioneros extranjeros que están trabajando en estos lugares. Y la selección normalmente es, bueno, depende de 2 cosas. Primera, yo creo que la disponibilidad, si él puede venir, porque a veces son cuestiones muy complicadas, no es así como, por ejemplo, ahora
que queríamos invitar a algún obispo, a algún sacerdote este año de Nicaragua, pero sabemos perfectamente, como ya conocemos casos concretos, ¿no? Y numerosos casos además, que un obispo que hoy sale de Nicaragua, el gobierno no le permite regresar al país. Entonces sería, ¿no?, una locura de nuestra parte pedir a un sacerdote que venga si luego no puede entrar a su propio país, a su propia patria. Ahora mismo, esta semana, no permitieron entrar en Nicaragua a un sacerdote que salió con los jóvenes a JMJ a Lisboa, ¿no? Entonces, ¿quién puede? Y segundo, bueno, segundo criterio, un país que quizás en estos momentos llama más atención, quiero decir, si hay un conflicto en Ucrania, como Ucrania ha mencionado, pues lógicamente que invitar a una persona de Ucrania que nos comunica, ¿no?, de lo que está pasando ahora mismo en su país, cuando todos nosotros estamos como fijándonos en las pantallas de los televisores, ¿no?, observando lo que está pasando, informándonos por los noticieros, pues qué mejor información que tener una persona concreta de este país que te cuenta las cosas así como son, sin manipulación ninguna, sin adornos, sino una realidad, ¿no? Y también hay un criterio que quizás menos importante, pero sí importante, es el criterio de la lengua. No quiero decir una persona que habla español, porque realmente no sería un problema, ¿no?, traducir de inglés o de francés o incluso de árabe, ¿no? Pero la cuestión es que siempre el testimonio pierde un poquito su valor cuando está traducido, ¿no? No es lo mismo expresar algo directamente en un idioma que escuchar y traducir, ¿no? Y además esto también supone como doble tiempo. Quiero decir, si tú tienes 15 minutos y hablas en inglés, yo necesito 15 minutos para traducir lo que estás diciendo. Entonces un poquito complica la cosa. Entonces son estos tres criterios, ¿no? El país donde realmente hay necesidad en estos momentos. Segundo, la lengua. Y tercero, precisamente la disponibilidad de estos testigos. Oh, mira, qué interesante. Y ahorita estás tocando un tema que sí está como que bastante complejo, el tema de Nicaragua. Ajá. Ahí la fundación, pues tiene algunas oficinas. ¿Cómo se está manejando? ¿Cómo está manejando el gobierno? ¿Qué les está permitiendo hacer? ¿Qué no les está permitiendo? ¿O cómo están ustedes como fundación actuando en este lugar? Mira, no he escuchado bien porque, ¿cómo se llama? Tu voz está como con el eco muy fuerte. Solamente capté más o menos el sentido, ¿no? De Nicaragua, ¿verdad? Lo que está permitido, lo que no está permitido, ¿no? Miren, Nicaragua está pasando ahora por los momentos muy complicados. Yo creo que en su historia Nicaragua no ha pasado por una persecución religiosa ya abierta. Y tuvimos aquí precisamente testimonios de Nicaragua. Hoy mismo quizás no voy a decir quién era porque lo que está pasando en Nicaragua es, repito, una persecución fuerte. Sí. Entonces hay que tener mucho cuidado, mencionar a algunos sacerdotes religiosos o lo que sea, porque corren riesgo de ser hasta encarcelados, ya como en el caso de Monseñor, ¿no?, Rolando Álvarez, ¿no? En Nicaragua tenemos todo tipo de persecución, ¿no?, y de discriminación y ¿cómo decir?, estos ataques concretos contra la Iglesia Católica, ¿no? Hay una periodista que se llama Marta Molina, actualmente está exiliada en Estados Unidos. Ella ha recopilado todas las informaciones, todos los casos, ¿no?, con fechas, con horas, con nombres, con lugares y todo. Pues fíjate que ha registrado que en los últimos 4 o 5 años más o menos había cerca de 500 ataques contra la Iglesia Católica. Nos podemos imaginar esto, ¿no? Y cuando hablamos de los ataques, pues lógicamente estamos, por ejemplo, hablando de encarcelamiento de algunos sacerdotes, obispos,
hablamos de algunas congregaciones religiosas que fueron expulsadas del país, entre ellas, por ejemplo, las hermanas misioneras de la Caridad de la Madre Teresa de Calcuta. Esto es un caso para mí como, de verdad, un ejemplo de una estupidez del gobierno nicaragüense, porque es una congregación religiosa que nunca sale en los medios, nunca toma opiniones, nunca de alguna manera se mete en las cuestiones como políticas, sociales, lo que sea. Son monjitas que simplemente con la boca cerrada ahí están trabajando con los más marginados, con los más pobres. No hacen ningún daño, todo lo contrario, todo lo contrario. Lo único es ayudar a los más necesitados. Y fueron expulsadas, ¿no? Tuvieron que encontrar el nuevo lugar, ¿no? Como se me acogió un obispo en Costa Rica, ¿no? Hablamos de iglesias quemadas y hablamos, por ejemplo, bueno, caso concreto, ¿no? La misma catedral de Managua fue incendiada y todo el mundo sabe que fue un incendio provocado. Conocemos ¿cómo se llama? Nombres, apellidos de los sacerdotes secuestrados, de los sacerdotes asesinados en Nicaragua. Hablamos de cuestiones, por ejemplo, de cerrar las escuelas católicas que llevan algunas congregaciones religiosas o algunas fundaciones que forman parte de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, hasta comedores sociales. Quiero decir, el gobierno hace todo lo posible para apartar la Iglesia de la vida pública, pero haciendo mucho daño. Por ejemplo, un caso concreto, ¿no? Tampoco voy a decir el lugar, ¿no? Pero hay un comedor social donde comen diariamente 180 niños, más o menos, ¿no? Y el gobierno ya está a punto de cerrarlo. No quiere que la iglesia haga un trabajo social. El gobierno mismo prefiere que los niños se mueran del hambre, por decir así, pero no quiere que la gente tenga buena imagen de la Iglesia Católica, ¿no? Desvincular totalmente la gente. Bueno, otros casos, pues se prohíbe algunos actos religiosos públicos, por ejemplo, procesiones por las calles, ¿no? Quiero decir que tenemos prácticamente en Nicaragua casos de discriminación, de continuos ataques contra la libertad religiosa, contra el clero, contra incluso como laicos más comprometidos con la iglesia, ¿no? Quitar la voz a la iglesia, silenciar a la iglesia y hacer lo que le da gana al mismo gobierno que, bueno, pues es un gobierno populista y el señor Ortega no podemos llamarlo de otra manera como un dictador y se acabó, ¿no? Hay que nombrar las cosas por su nombre. Hay una compañera mía que es, bueno, es mexicana, ¿verdad? Ella es jefa de redacción del informe sobre libertad religiosa y cuando hablé con ella hace unos días me ha dicho una cosa, que las víctimas de la persecución religiosa en Nicaragua y en otras partes tienen su nombre. Quiero decir, no hablamos de un obispo católico, sino hablamos del obispo Rolando Álvarez. Si hablamos de un sacerdote expulsado del país o simplemente que no le permitieron regresar al país, hablamos del padre González o padre Pérez, ¿de acuerdo? Entonces dice, si nombramos a las víctimas por sus nombres y apellidos, ¿por qué nombrar sus persecutores también por su nombre y por su apellido? Y en este caso es el gobierno de Daniel Ortega, ¿no? Entonces, tenemos que tener claras esas cosas, pero hoy también yo quiero de alguna manera especial pedir muchas oraciones por el pueblo nicaragüense. Yo conozco Nicaragua, conozco la gente de Nicaragua, es una gente maravillosa, una gente abierta, de verdad de muy buen corazón, pero hoy están pasando por los momentos muy, muy complicados. Y miles de nicaragüenses, si pueden, huyen del país, igual como pasó en Venezuela hace unos 3, 4 años atrás, donde prácticamente en 2, 3 años salieron del país 6 millones de venezolanos, ¿no? Esta es la situación. ¿No? Y qué importante que nos estés compartiendo esto, porque no sale en los medios, o sea, en las redes sociales sí se escucha alguna que otra cosa, lo que has dicho del obispo, de la salida de las hermanas de la caridad, pero de todo esto que nos estás contando, la verdad, desconocíamos, ¿no?
Y si es necesario como católicos, como cristianos, el conocer esta situación, sobre todo para valorar también en la vida que nosotros aquí tenemos, ¿no? Porque nosotros aquí tenemos, como tú lo has dicho, la libertad de portar una cruz, la libertad de salir en procesión, la libertad de ir a una iglesia, cosa que no sucede en otros países, ¿no? Por supuesto que sí. Miren, cuando uno está viviendo en un país donde eh, el cristianismo forma una mayoría entre la población, pues tiene unas ciertas ventajas, por decir así, ciertos privilegios, si lo podemos llamar con estas palabras, que a veces uno ya deja de valorar. Eh, yo justo ahora estoy escribiendo un libro, ¿no? Y encontré un dato precisamente, ¿no? Curioso que en, en la diócesis de Basra o Basora en Irak, es una diócesis, tiene un obispo y un sacerdote. Un obispo y un sacerdote literalmente. Y hay 3 o 4 iglesias, ¿no? Y además, entre todos los ritos, ¿no? Católico romano, caldeo, asirio y también, si sumamos la iglesia ortodoxa, en una ciudad enorme que es Basora, no llega a 15 iglesias de todos los ritos y denominaciones, ¿no? Y en Roma hay 900 iglesias sin contar capillas de algunas congregaciones religiosas, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero decir que, como igual en México, ¿verdad? En Guadalajara, donde vivo yo, si hablamos en estos términos, si yo me aburro de una capilla que tengo al lado de la casa, literalmente a 3 minutos tengo otra, y a 5 minutos tengo la iglesia parroquial, y a otros 5 minutos por otro lado otra iglesia parroquial, y a 10 minutos se podría encontrar al menos 10 lugares del culto donde los domingos se celebra la misa e incluso diariamente se celebra la misa. Y en todas estas iglesias, además, siempre puedo ir un poquito antes de la misa o durante la misa y poder confesar, ¿no? A unos 10 minutos tengo una capilla de adoración perpetua, quiero decir, 24 horas, día y noche, expuesto el Santísimo. Esto, repito, y cuando llegas ahí, a veces encuentras 2 o 3 personas, una persona, ¿no? En esta capilla, ¿no? Quiero decir, ¿por qué hay tan poca gente? Porque no valoramos lo que tenemos. Simplemente porque no valoramos lo que tenemos. A mí me sorprendió incluso ayer cuando fui a la misa, ¿no? Por la tarde, la poca gente que había aquí cerca en la capilla, ¿no? Porque los domingos se llenan, hay 3 o 4 misas y se llena la capilla. Y no es tan chiquita, pero ayer había 25 personas, 30. ¿Y por qué lo digo? Porque ayer fue una fiesta y es día de precepto. Quiero decir que deberíamos ir los católicos a la Eucaristía, pero no vamos precisamente porque no valoramos lo que es tener la misa diaria, lo que es tener un sacerdote que me confiesa, que me escucha, que celebra la Eucaristía, otros sacramentos, ¿no? Entonces, sí, seguramente, lo subrayo una vez más, somos muy privilegiados, muy afortunados, muy bendecidos por el Señor, pero tenemos que darnos cuenta de este privilegio y de esta gran suerte o una gran bendición que tenemos en México y prácticamente en gran parte de los países de Latinoamérica. Sí, ahorita que estás platicando esto, hace unos meses tuvimos una invitada, una religiosa de Sudán del Sur, y nos mostró unas fotos en donde las iglesias estaban pero llenísimas, el catecismo eran más de 30 niños, o sea, de verdad mucha gente, y le decíamos, oiga hermana, pero ¿por qué? O sea, nosotros aquí con trabajos en una misa de domingo se medio llena la parroquia, ¿no? Y allá es increíble que en una misa en 3 semanas haya tanta gente. Y nos decía ella, lo que pasa es que aquí, dice, la gente valora más la iglesia, la Eucaristía, porque carecen de muchas cosas. Dice, no hay luz, no es muy contado quien tiene internet, el agua es casi a cuentagotas. Dice, o sea, de verdad se vive una pobreza tan extrema que la gente acude más a Dios.
Dice, por eso es que exacto. se llenan, ¿no? Y qué triste saber eso. Sí, sí, no, es verdad que, mira, yo a veces doy un ejemplo, ¿no? Que, porque yo soy todavía de esta generación que para comprarse una bicicleta, pues estabas detrás de tus papás meses, te ponían a trabajar, te decían que si sacas buenas notas, buenas calificaciones, pues vamos a ver. Quiero decir que el deseo de tener una bicicleta no se cumplía en un día, en una semana, sino a veces en meses. Pero cuando ya la tenías esta bicicleta, la limpiabas todos los días, la cuidabas como si fuera de verdad, no lo sé, un tesoro, ¿no? Sin embargo, hoy no valoramos las cosas porque llegan demasiado fácil. Ujú. Entonces, lo mismo yo aplicaría al tema de la fe, ¿verdad? Si todo es tan fácil al alcance de la mano, dejamos de valorarlo porque no nos cuesta ningún esfuerzo conseguirlo. Y el ejemplo que has dado no es uno de miles. Esto es precisamente como la noche de los testigos, ¿verdad? Que ellos dan con su vida, con su actitud, con su fe, un ejemplo de una fe de verdad tan coherente, tan profunda, que es por envidiarles. Yo lo digo con en muchas ocasiones. Y puedo dar miles de ejemplos de verdad de, de este compromiso, ¿no? De valorar la Eucaristía. Gente que va a la misa en Siria, Irak, en algunos países más, Nigeria, ¿no? Pakistán. La gente cada vez que cruza la puerta de la iglesia arriesga su vida y lo saben perfectamente. Por tanta cantidad de ataques que están sufriendo las comunidades cristianas, ellos saben que voy a la misa y quizás nunca regreso, eh, porque siempre, repita, es un riesgo, ¿no? A mí me comentaba una religiosa y muchas veces en las parroquias cuento esta historia porque me impactó mucho, ¿no? Yo conocí un señor que andaba 5 horas prácticamente por el desierto para llegar a la misa dominical, salía antes de las 5 de la mañana. Y cuando conté esta historia, ¿no? La religiosa me ha dicho, Dominique, en nuestra parroquia hay una señora que perdió la pierna en África, ¿no? Y dice, y todos los domingos, los domingos con las muletas camina 12 kilómetros. Uh, Y no hay manera de decirle, se llamaba Marta, creo, ¿no? Se, no hay manera de decir a Marta, Marta, quédate en la casa, te vamos a llevar la comunión. No hay manera. Para ella, el domingo es el día sagrado, es el día del Señor. No puede faltar en la misa. Es que no le cabe en la cabeza que no voy a la misa, ¿no? Hay cuestiones que hasta este punto que, por ejemplo, en los países francófonos, sobre todo Malí, Burkina Faso, donde estuve ahí, ¿no? Una vez los sacerdotes me dijeron que hay una palabra que se podría traducir al español como domingarse, que significa vestirse del domingo. Quiero decir que yo a veces me da vergüenza ajena, y lo digo totalmente con todo cariño, todo respeto, ¿no? Pero voy a la misa y me da vergüenza cómo venimos a la misa vestidos, ¿no? Sin embargo, en África, la gente que no tiene vestido y a veces durante la semana anda con trapos casi pegados ¿cómo se llama? Al cuerpo, pero cuando llega el domingo ves niños con corbatita, con camisa blanca, porque es vestido para fiestas, para el día del Señor, para el domingo. Dime un motivo donde debería vestirme mejor que cuando voy al encuentro con el Señor, sí. ¿no? Entonces, y esto no es cuestión ¿cómo decir, no? Que algunos dicen, no, es que el Señor, Dios, te espera así como estás y así como estás vestido. Sí, el Señor sí, al Señor no le importa tanto, sino cómo nos vestimos para ir a la misa es de alguna manera reflejo cómo nosotros respetamos al Señor y qué es para nosotros la Eucaristía, especialmente dominical. Porque entre la semana es lógico que la gente va del trabajo, del colegio, que vayan vestidos como quieran, pero el domingo que se note que somos católicos, que vamos a la misa. Y cuando salgamos así vestidos, el vecindario tenga claro, estos van a la misa, ¿no? Y a veces hay duda, ¿van a la misa, a un concierto, al campo, a carne asada o van a la misa porque van vestidos igual?
Entonces, repito, no es un reproche, es un comentario que deberíamos tenerlo como en mente a veces, ¿no? Porque estos cristianos, repito, pobres, viven en miseria, pero el domingo parece como si fuera fiesta de 15 años aquí en México. Sí, 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 es eso que estás mencionando es cierto, y no por criticar a la gente o hacerla menos, es en verdad, pues notable eso, ¿no? De que hay gente que, híjoles, va con las minifalditas, el escotazo, los chavos con sus bermudas, y bueno, así como se arreglan para ir a una fiesta, así deberían de arreglarse para la misa, que también es una fiesta para Exacto. nosotros, ¿no? Porque ni modo que a la fiesta van a ir así de bermuditas o con chanclas, ¿no? Entonces, y lo peor cuando pasan a apoyar en la proclamación de la palabra, ¿no? Y que se les ocurre subir así, no, pues no. Pero sí, de todos estos testimonios que tú has escuchado en todo este tiempo que has estado en la fundación, ¿cuál ha sido el que más te ha impactado? Me imagino que todos son impactantes, pero habrá alguno que sí dijiste, ay, qué fuerte, ¿no? Qué complejo. Sí. Sí, tienes razón que es muy complicado para mí también en pocos minutos, ¿no? Hablar de tantos testimonios, porque es que cada persona en estos países que visitamos es un testimonio, ¿no? A veces puede parecer que insignificante, ¿no? Pero por dar un ejemplo, cada niño que yo veo, por ejemplo, cuando estuve ahora en Pakistán, cada niño que venía a la misa, y son centenares de niños, cada niño para mí es un testimonio. ¿Por qué? Porque ellos saben perfectamente, repito, que arriesgan su vida, a veces su libertad por ir a la misa. Entonces, cada niño arriesgando su vida es un testimonio de una fe profunda, ¿no? Y estos niños, repito, son centenares en cada parroquia. Y no hablo solamente de los niños. Cada cristiano, cada católico que va a la misa da un testimonio de fe. Testimonios como más fuertes, pues he encontrado en Nigeria, en Oriente Medio. He conocido una familia, por ejemplo, que creo que eran de Caracas, que cuando hubo un ataque del Estado Islámico, perdón, autodeterminado, ¿no? Un grupo yihadista, terrorista, eh, pues la familia salía del pueblo, les pararon, tenían una hija de 3 añitos y la arrancaron, la niña, para secuestrarla, y la madre se arrodilló pidiendo, ¿no? que la dejaran. Entonces el terrorista dijo, o me la dejas o la mato delante de ti, lo que prefieres. Pues la madre, claro, se cayó y entregó a su hija a los yihadistas, ¿no? Yo cuando estuve en Irak, justo la niña estaba todavía desaparecida, no se sabía, ¿no? Nada de ella. Alguien, alguien ¿cómo se llama? Informó que la niña estaba viva, ¿no? Pero no se sabía ni dónde, ni con quién, etcétera, etcétera. Pero el tiempo corría. ¿Y por qué los padres con cada día, con cada mes, ¿no? Con cada año estaban más preocupados? Porque el Estado Islámico ya estaba violando a las niñas de 5 o 6 años. Y con 6, 7 años, obligatoriamente les casaban con los hombres adultos, con los terroristas. Y cuando la niña de 6, 7 años ya está casada con un musulmán, prácticamente ya no hay manera de recuperarla porque se considera que ya es musulmana. Entonces, tardarían años, quizás nunca sin lograr para que regrese a la casa. Y cuando ya fue liberado, ¿no? el Caracas, fíjense que un día, una noche, llamaron, localizaron a los papás de la niña diciendo, mira, un señor, ¿no? Llamó, dice, mira, yo tengo a tu hija. Cuando quieras puedes venir por ella. La niña ya tenía prácticamente 6 años, ¿no? No sabían si es verdad, si es una trampa, pero qué madre no iría, ¿no? Pues sí. Pues sí, se fueron y
fue algo real. Una familia musulmana reconoció a la niña secuestrada, reconoció a la niña que le buscaba todo el mundo, porque el caso se hizo prácticamente muy viral. Realmente un musulmán, repito, ¿no? Se apiadó de la niña y la llevó a su casa, ¿no? Y la cuidó como si fuera su hija entre sus hijas, igual chiquitas, ¿no? Salvó la niña de los yihadistas, esperando el momento para entregársela a su mamá y a su papá, ¿no? Entonces, además que hablas con la señora, yo hablé precisamente en este momento que no sabían nada, no sabían nada, vivían solamente con esperanza, pero sin certeza ninguna, ¿no? Y veías a la señora una fe, una paz, el dolor, lógicamente, pero la paz, confiando en el Señor. Y yo me acuerdo, ¿no? Que preguntando si perdona a las personas, ¿no? Pues te hace una cara como, pero ¿de qué estás preguntando? Pues claro que perdono, soy cristiana, ¿no? Entonces estos testimonios de perdón, pero testimonios de fe, testimonios de esperanza podemos encontrar en todos los lugares donde los cristianos son perseguidos, son discriminados, donde forman una pequeña minoría, ¿no? Como, no lo sé, si la vez pasada mencioné un país que he visitado hace unos años, se llama Tayikistán, ¿no? Un país de ex República Soviética, de mayoría musulmana también, pero en todo el país, literalmente, el número de los católicos no supera a 150 en todo el país, ¿no? Y entonces, cuando estuvimos ahí, cruzas la puerta de la parroquia y te sientes como en la casa. 150 católicos, pero llega la misa dominical, todos están en la misa. Si falta uno, porque se está muriendo, porque tiene 44 grados, como se llama, de temperatura, ahí no hay excusa. Además, hay que también añadir una cosa, el domingo en este país no es el día festivo, es el viernes, porque es día festivo para los musulmanes. Si llega Navidad y celebran la misa del gallo, ¿no? Por la noche, está todo el mundo, pero el día siguiente trabajan, no es que van a dormir luego hasta las 10, porque no es día festivo. Y entonces nos dan un ejemplo con su vida cotidiana, así que, ¿no? Una fe precisamente tan coherente, repito, tan fuerte, que no la puede quebrar nada ni nadie. Sí, qué impactante todo esto que nos estás comentando, porque sí, volvemos a lo mismo y no por enjuiciar a alguien, ¿no? Pero a veces llega el domingo aquí en México, en otro país también así con libertad religiosa, ¿y qué pasa? Ay, no, creo que tengo que ver el partido, tengo una fiesta, me salen miles de cosas. ¿Y vas a ir a misa? Ay, no, porque justamente a esa hora voy a ver mi partido. Justamente a esa hora tengo mi fiesta o tengo mi evento, ¿no? Y ahorita que nos estás platicando esto de que allá, pese a que son poquitos, o sea, todos van, ¿no? Y acá nosotros ponemos miles de pretextos, miles de cosas para no acudir a una iglesia. ¿Cómo ves esta situación en los países asiáticos? ¿Es igual, menor o a todo lo que es pues los países de mayoría musulmanes? ¿Es similar? ¿Hay más restricciones? ¿Cómo se encuentra esta situación en Asia? Bueno, cada país tiene sus, ¿cómo decir?, sus propias leyes también, ¿no? También el mismo Islam no siempre tiene la misma fuerza que en el otro país, depende, ¿no? Yo diría que ahora mismo en Asia, pues tenemos que hablar sobre todo de esta realidad en Pakistán, ¿no? Yo compararía también un poquito para que ustedes se dan cuenta, ¿no? A veces de estas diferencias, ¿no? Hay países musulmanes como Arabia Saudita, por ejemplo, donde
no existe ni una sola iglesia católica ni cristiana. Está prohibido. ¿No? Introducir a Arabia Saudita un símbolo religioso que no es musulmán está totalmente prohibido. Si llegas a Arabia Saudita con un crucifijo, con una medalla de la Virgen, y en la aduana, ¿no? O en inmigración se dan cuenta, se lo quitan, se lo confiscan y tiran a la basura. Está prohibido totalmente. Poseer una Biblia, ¿no? Etcétera, un crucifijo, etcétera. No se puede rezar en la comunidad, pero cuando me refiero a la comunidad, incluso si hablamos de un matrimonio, es una comunidad, son dos personas. En resumen, la fe en Arabia Saudita, la fe, se prácticamente reduce a tu oración personal, sin ningún signo exterior, ni ninguna forma de poder mostrarla afuera, ¿no? Entonces, es un ejemplo donde hay realmente un país hermético que totalmente discrimina a los cristianos, persigue a los cristianos, etc. El mismo país de que estoy hablando está financiando la construcción de gran parte de las mezquitas, quiero decir, templos musulmanes en todo el mundo. Quiero decir, ellos exigen de nosotros la libertad religiosa, pero Arabia Saudita no la respeta, ¿no? Entonces aquí deberíamos también reaccionar un poquito, ¿no? Incluso desde abajo y desde arriba, ¿no? Como la población y también como los gobiernos, ¿no? Ah, ustedes quieren construir una mezquita, perfecto, perfecto, pero déjennos construir una capilla porque hay nuestros paisanos que viajan a este país, que trabajan en este país, para que tengan esta oportunidad de participar, ¿no? Vivir su fe, mejor decir, ¿no? Entonces está Arabia Saudita. Luego hablamos, por ejemplo, de los países de musulmanes del norte de África o algunos en Oriente Medio, ¿no? Donde, por ejemplo, Jordania o Líbano, donde hay una convivencia entre los cristianos y musulmanes bastante armónica, bastante, pero también hay ciertas leyes, como por ejemplo Marruecos, Túnez o Tunesia, ¿no? ¿Y cuáles son estas leyes? Por ejemplo, leyes anticonversión. Quiero decir, esta ley afecta a los cristianos, a los musulmanes no. Bueno, afecta a los musulmanes también. ¿En qué sentido? Quiero decir, si un cristiano quiere convertirse al Islam, no hay ningún problema. Pero si un musulmán quiere convertirse al cristianismo, es en algunos países incluso pena de muerte. Repito, pena de muerte, pena capital, ¿no? En muchos países de los que estoy hablando, la fe se limita a libertad del culto, quiero decir. Sí, ustedes tienen sus iglesias, métanse ahí y calladitos, ¿no? Etcétera. Pero no es posible viajar a Marruecos y, por ejemplo, regalar una Biblia a un musulmán, a un marroquí, porque esto se considera como intento de quebrantar la fe de los musulmanes y esto también son penas muy graves, ¿no? Y luego tenemos países como, por ejemplo, en Asia, países como Pakistán, donde el número de los católicos no supera 1% de toda la población. Hay, sin embargo, país que tiene más de 200 millones de habitantes, creo que son 240 o algo así. Entonces, imagínate que aunque ese es 1%, pues es buena cantidad de los católicos, ¿no? Bueno, tienen sus iglesias, pero hay muchos ataques. Prácticamente ir a la misa los domingos a cualquier parroquia, pues ya tienes que pasar por unos filtros de seguridad. Hay parroquias donde realmente parece un aeropuerto cuando entras, te revisan, pasan este dispositivo, ¿no? Detector de metales, etcétera, etcétera, porque había casos precisamente que los musulmanes se metían llenos de explosivos y se inmolaban, ¿no? Entre la gente, matando a docenas de personas, ¿no? En una sola misa. Entonces, es esto, pero también hay dos leyes muy peligrosas en Pakistán. Una de las leyes se llama
la ley antiblasfemia, que es precisamente una ley que no puedes decir nada contra Mahoma, contra el Islam y contra el libro sagrado, que es el Corán, porque esto te puede costar la vida, literalmente, ¿no? ¿Quién, lógicamente, en estos casos, ahí donde hay más como acusaciones hacia los cristianos? Y son acusaciones falsas, ¿no? Porque no hay que presentar los testigos. Si yo, es un ejemplo ahora muy concreto, si tú y yo vivimos en Pakistán y tenemos negocios uno frente al otro, por decir, una frutería, tu frutería trabaja, prospera muy bien, ganas mucho dinero y la mía no. Qué fácil es ir a la policía y decir, mira, yo he visto a esta señora que ha quemado una hoja del Corán. Llega la policía, te encarcela y por ser mujer además, pues ni hablar, ¿no? No hay ningún problema. Te encarcelan y tardas 4 años para salir de la prisión. Con suerte, repito, ¿no? Con suerte. Mientras tanto, tu negocio, ¿no? Pues se acabó, ya no prospera y el mío está creciendo. Quiero decir, es muy fácil acusar a una persona, esto afecta a los cristianos, pero no solamente a los cristianos, ¿no? Hablamos de la ley antiblasfemia. Y luego también, como estamos últimamente, los últimos años, viendo que está creciendo el número de las niñas cristianas, niñas chiquitas, a veces 12, 13 años, que son secuestradas, raptadas y obligatoriamente casadas con los musulmanes. Es el mismo caso que hablaba yo de esta niña chiquita en Irak, ¿no? Si ella es esposa de un hombre musulmán, automáticamente se considera que es musulmana y recuperar a esta niña para que vuelva con su familia es un proceso muy largo, ¿no? Entonces, la situación depende, repito, depende del país, pero Pakistán yo creo que ahora mismo es un país muy, muy en mira de todos los observadores de la libertad religiosa porque está empeorando la situación de los cristianos, también en las cuestiones laborales, por ejemplo. Rara vez vas a encontrar un cristiano que es médico, farmacéutico, ingeniero de algo, porque no tienen acceso a la educación. Sí, mira, cuando estuve ahí conocí una chica que muy buena estudiante, excelentes calificaciones, excelentes. 3 veces intentaba, ¿cómo se llama?, entrar a la facultad de medicina. 3 veces aprobó los exámenes y 3 veces le negaron el acceso a la facultad por ser cristiana, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no?, esta discriminación. Además, es muy fácil discriminar a los cristianos en Pakistán porque en el carnet de identidad, ¿no?, pone, ¿no?, de qué religión estás profesando. Entonces, solamente ver tu cédula de identidad, eres cristiano, sin decirte que te discrimino por ser cristiano, simplemente te discrimino, ¿no? Y también, lógicamente, si los cristianos no tienen buenos trabajos, importantes trabajos, ¿no?, pues lógicamente que lo que están haciendo son los trabajos a veces más humillantes, ¿no? Y yo no lo he visto porque yo estuve realmente en la zona como donde hay menos persecución religiosa, pero mi compañera que fue a otro, ¿no?, a Punjab y todo, pues incluso hay negocios donde pone un cartel, ¿no?, trabajo para los cristianos. ¿Qué significa esto? Limpieza, limpiar los baños, entregas, ¿no?, de paquetería, pero repito, son como menos pagados. Yo conocí familias, incluso repito, en la zona donde estuve yo, con una zona bastante mejor, y los cristianos ganaban $1 al día, ¿no?, por su trabajo. Entonces, esta es la situación. Y como para completar, estuve en una parroquia comiendo con los padres, con los sacerdotes. Justo a mi lado estaba un párroco. Como agarramos la confianza, hablando, y le pregunté: padre, aquí la gente viene, porque he visto muchísima gente en la misa, pero la gente viene y le pide, por ejemplo, ofrecer una misa por sus seres difuntos, o por alguna intención.
Me dice, sí, viene la gente, sí, sí, pide las intenciones. Yo como bien chismoso, ¿no? Digo, padre, y cuando le piden una misa, ¿qué estipendio, qué donativo normalmente le dan por celebrar la misa? Y el padre dice, bueno, pues mira, pues, ¿qué te puedo decir? Como promedio, dice, son 40 rupias por intenciones, ¿no? Yo calculé que cuando estuve ahí, un dólar costaba 300 rupias. Quiero decir que el padre, en estos términos, ¿no? No se cobra por la misa, ¿no? Pero la gente ofrecía un estipendio por la misa que es equivalente a nuestro 1 o 2 pesos mexicanos, Uh, incluso menos, ¿no? Entonces, esto, cuando estoy hablando, ¿por qué estoy hablando? Esto significa, por ejemplo, que esta comunidad católica ahí, que gana tan poco, que aporta poco la iglesia, a su propia parroquia, no es capaz, por ejemplo, construir un templo nuevo o reconstruir un templo que se está cayendo si no recibe ayuda de los países, ¿no? Como México, como Estados Unidos, Canadá, algunos países europeos. Si no reciben ayuda de nuestra parte, no son capaces ni dar un paso adelante, incluso ni en lo pastoral, ¿no? Porque lo pastoral, pues, mira, un ejemplo tonto, ¿no? Pero muy claro. Si haríamos ahora mismo estadística, ¿no? Estadística de los jóvenes que vienen a JMJ, pues ya vamos a ver que del Oriente Medio vienen un grupito de 10 personas, además financiadas por los benefactores de fuera. Sin embargo, españoles, canadienses, hasta australianos, no les importa pagar si hace falta los $3,000 para ir a la JMJ. No lo sé si me explico, ¿no? sí, sí. Quiero decir, el porcentaje de los jóvenes de estos países prácticamente es insignificante en JMJ. ¿Por qué? Porque no quieren venir. Claro que quieren venir, pero a veces, ¿cómo van a ir a JMJ si no tienen a veces para la comunicación pública en su propia ciudad para llegar a la Sí. universidad? Entonces, repito, depende mucho de nosotros, mucho de nosotros. Un testimonio más brevísimo, porque ahora vino a visitarme un amigo, un sacerdote que trabaja en Oriente Medio desde hace 27 años, estuvo aquí en mi casa, ¿no? Y me contó una anécdota que la repito ahora en las conferencias porque me gustó mucho. Me dice que una vez recolectaba dinero para algo, ¿no? Y dice, y un señor le mandó, literalmente le mandó $1. Quiero decir, decimos ahora 17 pesos, ¿no? Pero $1, literalmente. Y le escribió, padre, lo siento mucho, ahora no puedo más. Le mando solamente $1 o $1 como algo simbólico, ¿no? Y el padre Luis le responde, muchísimas gracias por su generosidad. Para usted es algo simbólico. Para mí, $1 es comprar 1 litro de leche y darla a un niño que no lo he probado desde hace 2 semanas. Esta es la realidad, ¿no? Quiero decir que tenemos que a veces tener en cuenta que lo poco que estamos ayudando a los cristianos de Oriente Medio, de África, de otros países, lo simbólico que es para nosotros, ahí hace milagros. Entonces estos testimonios de verdad, desde la vez pasada que nos diste una probadita de ellos, son tan impactantes y nos hacen valorar y darnos cuenta de tantos errores que cometemos nosotros, ¿no? Y vemos todas estas personas que dan pues lo poquito que tienen o lo mucho que tienen para ayudar, para entregárselo a Dios, ¿no? No, de verdad que es muy loable también el trabajo que ustedes como fundación hacen al acudir a estos sitios en donde hay estos conflictos, ¿no? Y bueno, ahorita antes de ir hacia el cierre de la entrevista, pues vamos a agregar a Alejandro que anda por ahí. Hola, Ale. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Muy buenas Dominique? noches. Muy bien, gracias. Qué bueno. Nos da gusto, pues bienvenido nuevamente a esta tu casa. Cuando quieras compartirnos algo, tienes las puertas abiertas. E igual Julieta Pendín y todas las personas que ayudan a la iglesia necesitada que nos quieran compartir algo, este es su espacio. Muchísimas Ah, gracias. Con mucho placer. sí, pues dentro de lo que has comentado,
pues sí, el caso de Nicaragua es algo serio. La verdad es que cuando nosotros empezamos a saber noticias de esta persecución abierta, no imaginamos que fuera tan abierta, tan descarada, y que continúa, ¿no? Eso también es algo preocupante. En, en el resto de Latinoamérica, ¿cómo la ves? ¿Hay algún otro país que tenga las condiciones o que esté construyendo las condiciones socioculturales y políticas también para que haya una persecución similar? Bueno, yo creo que todos corremos riesgo, ¿no? Porque tenemos que también, de alguna manera, hablar de los niveles de la persecución y discriminación. Eh, por ejemplo, el Papa Francisco nos habla de una persecución como educada. ¿Qué quiere decir esto? Eh, no es una persecución sangrienta, no es una persecución que entra alguien a la iglesia y dispara o secuestra a cuatro religiosas, ¿no? Pero es una persecución a veces mucho más dolorosa y mucho más letal porque afecta a toda la generación, afecta a un grupo bastante grande de la gente. Me refiero, por ejemplo, a ciertas ideologías, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a intentos de, por ejemplo, lo que hemos pasado en México, ¿no? Bueno, creo que estamos pasando porque todavía no hay resolución de la Así. propuesta, ¿no? De quitar los nacimientos navideños de los lugares públicos. Esto es principio. Si esto se logra hacer, quiero decir, si no reacciona el pueblo mexicano, pues esto da señal a los que quieren perseguir la iglesia y a eliminar la iglesia, empiezan a, a más y a más y a más. Quiero decir que de una cosa como parece sin importancia se llega a quitar crucifijos, cerrar las iglesias, etcétera, etcétera, ¿no? Por otro lado, también una persecución está educada es meter ciertas ideas, ideologías en el arte, en el cine. Quiero decir que, por ejemplo, dar imagen de un sacerdote que siempre es un sacerdote malo, un sacerdote abusador, un sacerdote tonto, un sacerdote prácticamente que como no entiende el mundo, ¿no? Y esto, claramente, muchos niños jóvenes que no tienen un contacto directo, no conocen personalmente a unos sacerdotes, pues crecen con esto, que los sacerdotes son así. ¿Entiendes? Que Ujú. es una cosa como decir que necesita tiempo, esto no ocurre de un día al otro, un cambio. Por eso los que realmente están contra la iglesia, contra la fe, no solamente contra la iglesia, ellos no tienen prisa, lo hacen de una forma sistemática, pero coherente. Es decir, los que están contra nosotros, ellos no toman vacaciones, ellos no toman vacaciones, ¿no? Pero tenemos que de verdad tener conciencia de que a veces cosas chiquitas luego se convierten en un problema que va a afectar realmente mi vida religiosa y eh, mi derecho a profesar la fe tanto eh, públicamente como personalmente, ¿no? Y hablamos Sí. aquí, por ejemplo, también dando algunos ejemplos, ¿no? Venezuela, eh, países como por ejemplo Chile, donde los últimos 2 o 3 años había tantos ataques contra las iglesias, pinturas, incluso iglesia quemada, quemada literalmente, ¿no? Pues ya son, no hablamos de los países musulmanes, no hablamos de los países de África, del norte de África o lo que sea, hablamos de China, hablamos de un país occidental donde un grupo de gente, normalmente son gente de celebrados un poquito, ¿no? Un grupo chiquito, pero hace tanto ruido y tanto daño y nosotros no reaccionamos, ¿no? No reaccionamos. Sí. Entonces son cuestiones que, repito, tenemos que tenerlo en cuenta. Lo que mencioné antes, ¿no? El sacerdote que me visitó, dice yo, prácticamente todos los años de mi sacerdocio he trabajado en Medio Oriente. Dice, claro, hay barrios donde si entro me matan, así de claro, ¿no? Pero dice, a mí en Irak, en Egipto, nunca me han insultado por ser sacerdote.
pero sí me han insultado en Italia, en España. Quiero decir que, fíjense que son personas que tenemos que, repito, como abrir la mente, que la persecución no es solamente matar, degollar, ¿no? Poner una bomba en un lugar del culto. Es precisamente lavar el cerebro a veces de las personas, como inyectar el odio, a veces con falsedades, ¿no? Mala imagen de la Iglesia, y claramente luego pues vemos los efectos, ¿no? Sí, sí, incluso podríamos estar hablando de una especie de anestesia que nos adormece, nos hace indiferentes también ante las situaciones que estamos viviendo, incluso cada vez más evidentes, por ejemplo, aquí en México, ¿no? Eh, que también hemos tenido, pues, iglesias quemadas en algunas de sus partes, en algunas de sus secciones. Recuerdo una en Michoacán, en donde también tuvo una pérdida de riqueza arquitectónica y pictórica, pero además la ofensa, ¿no? El acto simbólico de ofender a la iglesia, eh, quemándola o quemando su puerta, ¿no? Es algo que pareciera que no importa demasiado o que por lo menos no se le ve tan grave, ¿no? Porque siempre es un acto de ofensa a la fe, de ofensa a la religión. Y bueno, la cuestión educativa también es algo muy evidente aquí en México, ¿no? En los libros de texto oficiales, bueno, en los anteriores, ahorita con esta nueva administración, pues obviamente creo que va a ser todavía más evidente, pero bueno, ya ese es otro boleto. Pero este periodo que tuvimos en México de la guerra cristera, pues está borrada totalmente en los libros de historia, o si acaso se mencionara, así como en dos, tres líneas, y además se pinta al católico como el beligerante, ¿no? El que estuvo en contra del gobierno y demás, falseando la historia totalmente. Y hablando de México, en estos testimonios que aparecen o que se manifiestan, que se conocen en la noche de los testigos, ¿qué testimonios de mexicanos has encontrado y en qué casos, en qué lugares o en qué situaciones han sufrido esa persecución? Bueno, aquí quizás no hablamos de la persecución tanto en México, ¿no? Porque en México todavía no hay persecución. Hay intentos, hay una cierta discriminación, ¿no? Pero nadie nos está persiguiendo por las calles porque vamos a la hora santa, ¿no? Eh, Sin embargo, aquí sí, creo que fue la primera noche de los testigos, hemos invitado a una madre de Michoacán, que de no sé cuántos hijos, ya no me acuerdo, de 7 hijos, 4 fueron secuestrados, ¿no? Que es una, también quizás, no es una persecución religiosa, no es una discriminación en este sentido, pero es una realidad en que muchos mexicanos están viviendo, ¿no? Y cada vez más. Y hay que, Sí. esta realidad dura, esta realidad dolorosa, también que hay que presentarla, ¿no? A los oyentes de las noches de los testigos. Y de verdad, yo creo que también mexicanos, ¿no? Pues tuvimos en una noche de los testigos una religiosa mexicana que trabajaba en África, en Sierra Leona, de verdad, un trabajo excelente, un trabajo incluso con los niños, ex niños soldados, bueno, con muchas dificultades, ¿no? En la última noche de los testigos también estuvo una mexicana que trabajó en Sudán y Sudán del Sur, ¿no? Donde igual hay guerra, ella misma vivió la guerra, entonces fue un testimonio de verdad muy impactante. Y la verdad que para mí es una cosa muy importante, ¿no? Y yo creo que subrayarla, que hay muchos mexicanos, misioneros, misioneras, que están trabajando realmente en los lugares de mucha violencia, de mucha persecución. Hay muchos mexicanos que trabajan ahí arriesgando su propia vida, ¿no? Entonces tenemos que también agradecer a estas personas, a estos misioneros que dan un testimonio de fe muy, muy impactante. Sí, tan
tantas personas que entregan su vida y viven pues tantas carencias, incluso peligros, y no los conocemos, ¿no? Creo que es importante el poder conocer estos testimonios y difundirlos. Y en ese sentido, tú mencionaste un libro que estás escribiendo, en donde supongo que vas a hablar de muchos, muchos testimonios al respecto. Este libro, como cuándo estará listo, cómo se va a Esto vamos a difundir, ver, esto en qué vamos a momento. ver, porque la cuestión hoy es, hoy es lo más fácil es escribir el libro, luego financiarlo ya es otro Ujú. camino, ¿no? Vamos a verlo, Claro. tampoco hay mucha prisa, ¿no? Además que eh, ya salió un libro que realmente eh, se vendieron miles de ejemplares, ¿no? El silencio que despierta, con testimonios de los cristianos perseguidos. Y este libro que estoy terminando, pues ya es más una novela, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás algunos testimonios, así como les cuesta un poquito, pero la novela, eh, ¿no? Es como más viva, ¿no? Entonces, dar a conocer esta situación, pero de otra forma un poquito, ¿no? Pues vamos a ver cuándo va a salir. Ahora está todavía en el horno. Perfecto, pues enhorabuena que pues Dios nos ayude en ese aspecto y también te siga dando todas las facilidades para que pueda concretarse ese proyecto. Pues muchísimas gracias de verdad. Gracias también por la invitación, por este espacio y también cuenten siempre con mi apoyo. Les pido también las oraciones por mí, eh, por todos los cristianos perseguidos, ¿no? Porque yo creo que en serio tenemos que creer en el poder de la oración. Que lo que no pueden cambiar de una forma política, ¿no? Que no pueden cambiar con algunos intentos, así como más decir eh, en el nivel, sí, político, ¿no? Lo podemos cambiar nosotros con la oración. Y además la oración no solamente cambia a la situación económica o social, sino cambia el corazón humano. Entonces, Claro. pidamos por los cristianos perseguidos y pidamos mucho también por los que persiguen a los cristianos, para que el Señor les toque el Sí. corazón. Pues muchísimas gracias. Sí, no, no, gracias a ti, Dominic. Y nada más una pregunta que nos llegó aquí, que dice que cuándo es la próxima noche de los testigos y en qué ciudad. Todavía no tenemos claro porque esto estamos más o menos preparando más o menos por octubre, noviembre, porque la Noche de los Testigos todos los años, como han mencionado al principio, se celebra a los finales de febrero o primera semana más o menos de marzo, en esta época. Entonces todavía no sabemos dónde vamos a celebrarla en 2024, eh, quién va a estar invitado tampoco, todo está por delante, ¿no? Eh, pero seguramente en las páginas de Ayuda Cristianizada, en las redes sociales, Ayuda Cristianizada México, pues ya con antelación, ¿no? Un mes antes ya estamos anunciando, ya estamos publicando, ¿no? Los lugares, horarios y, lógicamente, los nombres de los invitados. No, pues muchísimas gracias, Dominic, pues aceptar esta invitación de nueva cuenta y por darnos estos testimonios que de verdad faltan muchos, pero es muy, muy importante el que los conozcamos para que nos demos cuenta de lo que tenemos y de verdad valoremos eso, ¿no? Esa oportunidad que hasta el momento podemos tener y que desgraciadamente en otros países pues no ocurre, ¿no? Y que muchos el hecho de ser cristiano es así como que ya es, te voy a matar, ¿no? Si vas a misa o portas algún sacramental o algo, ¿no? Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Dominic. Y bueno, antes, no sé si Ale quiera decir algo más, pero nos gustaría que realizaras la oración final. Sí. Bueno, pues solamente invitar al público, a la audiencia, a que también pues apoyen económicamente a la fundación. También
la parte, además de la oración, pues también se necesita dinero, se necesita cubrir gastos, obras de evangelización que ellos también llevan a cabo. Y pues en ese sentido también es importante pues su generosidad. Y bueno, ya les estaremos compartiendo ahí la página y también los medios para que puedan hacer estos donativos. Y pues nada más agradecerle a Muchísimas Dominic. gracias, de verdad, por todo el apoyo, pero sobre todo, digo, por las oraciones. Y si les, ¿cómo se llama? Me parece que hacemos una oración que precisamente sale en este libro, El silencio que despierta, y pidamos al Señor de esta manera. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios mío, en ti creo, aumenta mi fe. Señor, dame la fe de Moisés, que salga de mi mundo y te busque solo a ti. Señor, dame la fe de Abraham, que sea capaz de sacrificar todo por ti. Señor, dame la fe de David, que me permita vencer lo que parece invencible. Dame, Señor, la fe de José, hijo de Jacob, que sepa perdonar a los hermanos que me traicionaron. Señor, dame la fe de Isabel, que me abra a toda clase de sorpresas que has preparado para mí. Señor, dame la fe de Magdalena, que me cure de mis pecados. Señor, dame la fe de los apóstoles, que permita dejar todo y seguirte a donde quieras. Señor, dame la fe de María Virgen, firme y confiada. Señor Dios mío, en ti creo, aumenta mi fe. Amén. Amén. Bella oración. Oye, nada más para concluir, ¿El silencio que despierta, este libro es de tu autoría o...? Sí. Ah, ¿en dónde lo podemos adquirir? Se agotaron ya 4 ediciones. No. Bueno, cuando vuelva a haber otra edición, Sí, pues ahí nos pronto. platicas, ¿no? Sí, Para... ya les aviso cuando ya vamos a tener preparado, es que también hay que actualizar si va a salir la siguiente, porque lógicamente que cada mes son novedades, cada mes son testimonios diferentes, cada mes cambia el escenario, ¿no?, de los países también de la persecución religiosa. Entonces, quiero decir, aquí no hay ninguna mentira. Si alguien lo lea 10 años después va a encontrar muchos testimonios valiosos, ¿no? Pero hay nuevos, entonces hay que, a veces, algunos datos, algunas cosas un poquito ya actualizar. Bueno, pues muchísimas gracias, porque me toca otra videollamada. Sí, así sí, que sí, claro. muchas gracias, Dios les bendiga y hasta la próxima. Gracias, Dominic, que descanses y pues que sea buena charla también, la que tengas con Venezuela. Muchas gracias. Gracias. Bye. Buenas noches. Bye. Y bueno, de nueva cuenta, pues le agradecemos mucho a Dominic el que haya estado con nosotros, de verdad. La labor que hace la fundación, pues es muy importante, y también el conocer todos estos testimonios de él, un hombre de Polonia, un hombre de verdad que vive su cristianismo y que nos muestra todos estos testimonios para darnos cuenta que a veces no valoramos realmente lo que tenemos, ¿no? Como lo comenté en algún momento de esta entrevista, de esta plática, pues una religiosa de Sudán del Sur nos platicaba, ¿no? Que precisamente allá se llenaban también las parroquias porque allá valoraban mucho las cosas, porque allá carecían mucho de las cosas, que nosotros tenemos en cierta forma muchos privilegios, sobre todo esa libertad de acudir a los templos, ¿no? Y que no lo valoramos realmente. Entonces, esto es muy, muy importante, y ojalá y posteriormente este libro que nos platicaba Dominic de su autoría, El silencio que despierta, pues vuelva a salir en otra edición, ¿no? Y bueno, Ale, no sé si quieras agregar algo más. Incluso no sé si este libro que mencionas está en formato digital. La verdad es que no alcancé a preguntarle eso a Dominic. Habrá que investigarlo para saber si se puede adquirir por ese formato, que creo que sería mucho más accesible que comprarlo directamente en las librerías.
Y bueno, pues también invitarles a que pues conozcamos más nuestra fe en la riqueza de la Santa Misa, superar pues las dificultades que podemos tener tanto internas como externas para poder acudir a la misa. En el caso de México, pues son más internas, ¿no? Son Ujú. más de querer, son más de conocimiento, más de poder abrir el corazón, porque bueno, tenemos iglesias pues por todos lados aquí en México, pero también este em, también pues no, no, no podemos como despertar ese fuego, ¿no? Ese fuego que necesitamos para poder amar a Dios y superar todas las adversidades o todos los obstáculos que podamos tener, ¿no? Tanto fuera de nosotros como dentro de nosotros. Y pues nada más esperando que pronto tengamos una nueva charla con Dominique, con Julieta o con algún otro miembro de ahí que ayuda a la iglesia necesitada. Y pues nada, que Dios nos guíe y nos permita seguir conociendo esta fundación pontificia, ¿no? Sí, y bueno, también queremos agradecerles a las personas que estuvieron con nosotros, como Alemanguín Alex, Yolanda Rodríguez, a Espren Kumar desde la India, María Aurora Arteaga Díaz, saludos Aurora, y Luis Eduardo Chávez Cortés. Y bueno, a algunas otras personas que hayan estado con nosotros, pues de todos modos, aunque no los mencione, les agradecemos mucho. Y a los que nos sigan reproduciendo posteriormente, tanto en Facebook como en YouTube también. Muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, por dejarnos entrar un instante a su vida y por conocer todos estos testimonios, como es el caso de Dominique. Y recuerden, la próxima semana vamos a tener de invitada a Nieves Santiesteban, esposa de Esteban Arce, que nos va a estar platicando acerca de la devoción a San Miguel Arcángel. Ella tiene un grupo de consagración en varias redes sociales, precisamente a San Miguel Arcángel. Entonces estaremos platicando con Nieves Santiesteban la próxima semana, 8:30 de la noche, y pues los seguimos invitando, ¿no? A que todos ustedes que tengan algo que compartirnos, algún apostolado, alguna persona que sea religiosa o sacerdote, nos comparta también su orden religiosa o nos quiera dar a conocer su parroquia, la historia, el fundador, el santo patrono y demás. Este es su espacio, contáctenos de verdad con mucho gusto, pues esto es solo para Dios y para su mayor gloria. Y bueno, Ale, las últimas palabras antes de irnos a la oración final. Pues les pedimos al igual que que con AIM, con la ayuda a la iglesia necesitada, pues también nosotros les pedimos tu oración para que pues este canal pueda continuar, para que pueda mejorar en la labor que hacemos, para que también pidan por los invitados, para que puedan pues tener también ese apoyo, esa fortaleza que necesitan en sus labores. Pues vivimos, sí, una época complicada en donde manifestar nuestra fe de forma presencial o virtual incluso, pues es un reto, es un desafío, ya que pues en nuestro medio, ¿no? Social y cultural, pues hay pues, un gran rechazo, un gran escepticismo por saber si lo que estamos viviendo, si lo que estamos manifestando, pues es cierto o es algo bueno, es algo que beneficia a la humanidad. Y hay muchos ámbitos en donde también resulta un desafío constante el poder ser católico, ¿no? Tanto en el educativo, a través de los nuevos libros de texto aquí en México, donde pues hay enseñanzas que van en contra de los valores cristianos, pero pues también en el cultural, ¿no? En los medios masivos de comunicación también hay como una omisión
del pensamiento o de la moral cristiana, y cuando se llega a manifestar, pues hay como una especie de burla, de escarnio, de hostigamiento. Así que para todo eso necesitamos pues estar firmes, ser valientes y contar sobre todo con la ayuda de Dios y con las oraciones que ustedes también, que nosotros podamos brindarnos, ¿no? Unos a los otros. Y pues nada, eso sería todo. Y ahora sí, vámonos con la oración final. Y dice así: contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Y ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y pues les reiteramos que visiten las redes sociales de Ayuda a la Iglesia Necesitada, tal cual lo encuentran así. En Facebook también se encuentran en Telegram y en su página oficial, su página web. En específico pueden buscar Ayuda a la Iglesia Necesitada México para saber precisamente acerca de lo que está realizando la fundación en específico aquí en nuestro país. Recuerden que también se aceptan donativos en especie, donativos también con trabajo, porque si alguien de ustedes tiene la oportunidad o desea ser misionero y apoyar a la fundación, también lo puede realizar y a su vez pueden pues dar a conocer, llevar la conferencia, ya sea con Julieta, con Dominique, a sus parroquias, a sus lugares, a sus estados, sus ciudades de donde estén, para dar a conocer todos estos testimonios, para apoyar a la fundación, para que a su vez ellos apoyen a todos estos cristianos que son perseguidos por su fe. Entonces, contáctenlos, búsquenlos en su página web. También pueden mandar a hacer pues misas con intención y dar ese donativo, hacer oración por todos los miembros de la fundación. De verdad, es una labor incansable aquí en México que ellos realizan y que realizan en todo el mundo, porque hay oficinas casi en la mayor parte del mundo de la fundación. Y en específico, pues queremos también agradecerle y mandarle un saludo a Julieta Pendini, que es la directora de aquí, de las oficinas de nuestro país. Y pues que Dios los bendiga, cuide, guarde, proteja de todo peligro, mal, enfermedad y contagio a ustedes y a sus seres queridos. Y Ale, ¿cuál es la canción que escuchamos al principio? Se llama, no lo sé, ahorita déjenme checarlo Sí, rápidamente. creo que es de Arpa Day, pero ahorita Ale nos dirá. Y también invitándolos a que pues en nuestras redes sociales se encuentren ahí algunos libros que estamos vendiendo y también algunos rosarios que elaboramos y pues que sea todo para Dios, ¿no? Y ahorita nada más sale que nos apoye con la música y muchísimas gracias a todos y a cada uno de ustedes. Y mañana, más tardar a mediodía, ya encontraremos esta edición de este programa en nuestro canal de YouTube. Igualmente nos encuentran así como Cineforo Católico y ya pueden compartirlo y suscríbanse y de verdad pues apóyennos muchos con sus oraciones y también con su participación. Si ustedes quieren colaborar en nuestro programa, pues esta invitación es abierta para todos y cada uno de ustedes. Recuerden, esto lo hacemos entre todos y es para dar a conocer ese reino de Dios. Y el próximo mes vamos a estar bien cristeros, ahorita aprovechando esta situación de las persecuciones religiosas. Vamos a tener varios invitados el próximo mes hablándonos sobre santos cristeros, platicándonos el papel de la mujer cristera,
en todo este conflicto que hubo aquí en México en los años 20, finales de los años 20, ¿no? Entonces, de verdad va a ser un mes, el mes de septiembre, bastante aleccionador, de bastantes temas de interés y pues que sigamos adelante, ¿no? Y también tenemos por ahí sobre una parroquia también el próximo mes. Entonces, que Dios los bendiga y que tengan una excelente noche. Y se llama el canto La oración del corazón, precisamente interpretada por el grupo Arpadei. Recuerden, no podemos ponerla completa, pero búsquenla en YouTube. Que Dios los bendiga y buena noche. Christi.